Buenos días, qué pena la demora. ¿Cómo están? Chipolito otra vez. Bueno, Bueno, creo ¿Cómo van? Muy bien. Bueno, gente, hoy les iba a mostrar lo siguiente. Ok. Vamos a mirar, bueno, no es listas como tal, porque digamos el tema de listas nosotros ya lo terminamos. Es todo lo que podría llegar a seguir más allá de las listas, ¿de acuerdo? Y pues un poquitico que nos quedó faltando de listas. Esto, las listas multidimensionales, es decir, las listas no tienen por qué ser simplemente una lista de elementos. También puede llegar a ser una lista de listas y esa lista de listas tener otras listas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podemos llegar a tener una lista o una matriz en dos dimensiones, entonces tendríamos información, si la miramos que es una lista que con información física de coordenadas XY, ¿sí? Si a cada coordenada de XY, entonces la lista la estamos acostando casi que en el piso, le metemos otra lista, sería mi coordenada de Z. Si a cada una de esos elementos de X, Y, Z le ponemos una lista adicional, y no interesa qué tan grande o qué tantas dimensiones tenga esa nueva lista, podemos guardar casi que el resto de información. Me explico. Normalmente los videos, por ejemplo, es una lista de tres dimensiones, un elemento, que cada elemento guarda al menos cuatro cosas. RGB, la cantidad de rojo, medida desde 0 hasta 255, la cantidad de azul y la cantidad de verde. ¿Ok? Bueno, lo dije al revés. Rojo, verde y azul. En fin. Y los más modernos también guardan otra cantidad llamada K, que es la transparencia del color. O sea, lo que les estoy describiendo a ustedes es la forma en la que se guarda en dos dimensiones una imagen. ¿Listo? Si nosotros quisiéramos, pudiéramos guardar en tres dimensiones la misma imagen, entonces estamos pensando más como en la forma en la que trabajan los videojuegos, la forma en la que pueden y tener diferentes puntos, un comportamiento. Si fuera algo que de pronto modelara datos reales o fuera un modelo bastante robusto de colisiones, por ejemplo, entonces podría guardar en cada uno de esos puntos en tres dimensiones eh, datos de el coeficiente de restitución. Podría guardar datos de elasticidad, podría guardar datos de temperatura si es pertinente para la simulación, podría guardar datos de estrés, de fuerza, es decir, podremos guardar en las listas multidimensionales cualquier clase de información. ¿De acuerdo? Es como lo último a lo que nosotros podemos llegar a pensar en acceso de información que nos podemos llegar a dejar en un programa, en un software. Es lo que nos abre la puerta a simulaciones ya mucho más robustas. Es simplemente irle metiendo diferentes dimensiones conforme sea pertinente. Bueno, vamos a trabajar con las sencillas y vamos a representar una tabla, por ejemplo, que sería lo más sencillo. Y bueno, ahí pongo ejemplos de cosas en tres dimensiones. Miren esta matriz. Si nosotros queremos representar esa matriz en Python, podemos hacer lo siguiente. Simplemente escribirla así. Cualquiera de las dos es equivalente. Miren la configuración o la forma en la que yo la estoy haciendo. Es una lista. ¿Ok? La lista empieza y termina acá. Cada elemento está separado por una coma. Esta coma, esta coma, esta coma, esta coma. Y cada elemento es también otra lista. ¿Ok? La primera llave, es decir, el primer ítem, ¿a qué me daría acceso de esa matriz? A lo que nosotros llamamos como filas o columnas. a las filas. ¿Ok? ¿Qué me dice la notación matemática de matrices? ¿Qué es lo que primero se escribe en las matrices cuando usted quiere llegar a hablar una matriz de A por B, por ejemplo? ¿O qué es lo que usted espera tener acceso primero? ¿A las filas o a las columnas? Ah,
No, la verdad no sé. ¿No se acuerdan? No, pues siempre las escribía, o sea, al azar, no era como que le pusiera mucha atención si primero fila o columna. Ok, pero cuando a usted le entregan un elemento y le ponen entre paréntesis 3 y luego 4, usted ya debería saber más o menos qué elementos se refieren, ¿no? Ah, pues Bueno, este es el vector ah, es como tal. Entonces es la fila. bueno, vamos a ver. Y esta es la misma forma de escribir la matriz, solamente que en esta digamos que lo escribí de la forma un poquito más tradicional, ¿no? Yo puedo, desde que yo no cierre un paréntesis, un corchete, hacer esto, de romper y de pronto darle esa imagen de que realmente es una matriz. Entonces, sin importar cuál yo corra, carga muy bien, carga la representación de forma de matriz y puedo llegar a imprimirla. Cuando yo la imprimo, por supuesto, pues tendría la representación de mi matriz. Ahora, recurrámosla. Yo quiero acceder a este 8. ¿Qué debería colocar aquí para acceder al 8? O al menos la fila o la columna en la que esté el 8. Es lo primero que tenemos que tener en cuenta, claro. Poner 5,4 o 5,4 depende, ¿no? Porque el 5 me accedería al elemento número 5. Entonces, ese es el elemento 0. 1, sí, 2, sí. 3. Esa es O si no lo miramos por acá. 0, 1, 2, no, sí 3. es 3,5 o Bueno, 3, si yo accedo a 3, automáticamente estoy accediendo es a la fila, ¿no? O sea, es lo primero que yo tengo acceso cuando yo hago esta clase de cosas. O yo accedo a la fila, lo que quiere decir que él me devuelve un objeto. Y ese objeto es otra lista. Cuando yo vuelvo a colocar aquí, deme tal ítem, yo no estoy accediendo a la misma lista. Es decir, antes accedí a una lista de listas, sí, es la representación de matriz. Ahora estoy accediendo es a la otra lista, a la lista más pequeñita que estaba dentro de ella y le estoy diciendo, deme el otro ítem. ¿Qué ítem sería? el 4. Ok, entonces la notación de matrices que utiliza Python y bastante universal, filas por columnas. ¿Listo? Es la manera en la que yo puedo llegar a acceder a una configuración de filas por columnas. Es muy útil porque cuando usted va a recorrer toda la matriz, usted necesita casi que dos for. Un for para recorrer las filas y otro para recorrer las columnas. Uno para I, otro para J, elementos I y J. Usted revisa cualquier libro de álgebra en donde aparezcan notación de recorrer matrices y siempre utilizan I y J. Esto es el equivalente para recorrer una matriz de dos dimensiones a poner un for para i, un for para j y haga su operación. Si la operación necesita índices, de pronto necesita otro tercer for, otro cuarto, etcétera, en donde usted vaya haciendo las diferentes operaciones. ¿Bien? Tener dos for anidados para buscar cosas de la matriz y tener dos, tres for adentro para hacer operaciones puede llegar a ser muy lento. Pero es que también hay librerías para esto, ¿no? La librería NumPy que se encarga ya específicamente de hacer esta clase de cosas. Y ahorita vamos a hablar un poquito de esas cosas, a ver qué hacemos. Bueno, voy a crear automáticamente una matriz. Ay, crear automáticamente una matriz es, voy a crear una matriz vacía. Voy a preguntarle al usuario. Yo no sé, ayer terminé clases y no hablé para ver si me recuperaba la voz y ya veo que no. Eh, y voy a hacer un input para tener el número de filas y otro para el número de columnas. ¿Listo? Entonces, yo voy a hacer dos for, el más interno para acceder a la columna y el más externo para las filas. Miren lo que hacen en cada iteración, digamos, un poquito externa. Lo que me le está haciendo es meterle una lista vacía. Es decir, cuando internamente él vaya llegando el elemento y termine,
Entonces sigue metiendo otra lista vacía para que esa lista, luego cuando se recorra, vaya llenando ese elemento específico. Okay, este append lista vacía es básicamente, ya llené mi número de columnas, ahora voy a llenar otra fila. Hago otra matriz vacía, otra lista vacía y ahora la lleno también. Ok, lo que está haciendo el elemento específico, el elemento de columna, es simplemente meter un número aleatorio usando en un NumPy. Eso, no está haciendo más. Meter un número aleatorio usando en un NumPy y finalmente me imprime este resultado de la matriz. Bueno, número de filas, pongámosle 5, número de columnas, pongámosle 6 y me está haciendo una matriz de números aleatorios. ¿Vale? Esta es la manera como usted accede a los elementos de la matriz casi que para lectura y para escritura. O sea, accede de la manera bastante similar. ¿Listo? Ok. Voy a mostrarles un ejemplo pequeñito. Voy a hacer dos funciones. Dos funciones pequeñitas, chiquitas, en donde voy a primero a tener aquí una función de distancia y segundo, una que me va a reconocer cuáles son los puntos más cercanos. Miren lo que me recibe esta función. Me recibe simplemente dos puntos. ¿Vale? Points. Simplemente points. Y acá tenemos los índices para el punto 1, que es 0, y para el punto 2, que es 1. Bueno. Points es una lista de puntos. Específicamente van a ir los puntos de arriba para abajo, o sea, es decir, van a tener dos columnas y diferentes filas, las filas que yo quiera. Entonces aquí cuando estamos mirando la distancia entre puntos, por supuesto, van a ser los elementos que estén en el índice 0 para el punto 1, es decir, el de la columna 0, y lo va a comparar. Espérate, un segundito. Este no recibe lista. ¿Sí? Es el elemento 00. Siempre. Ok, vale. Creo que ya recuerdo que estaba pensando acá. Este es el elemento 00. Siempre. O sea, está utilizando, de toda la lista de números, está utilizando el primer elemento. ¿Listo? El primer valor, el primer punto. Y está alimentando el algoritmo de distancia con el Y1 como con el Y1 pero el primer punto. Y acá simplemente está cogiendo el segundo, o sea, el de abajo. Está cogiendo los dos primeros puntos y está diciendo, hey, esta es mi distancia más corta. O sea, los dos primeros números de la lista es la distancia más corta, porque yo dije que eso será. ¿Listo? Es para que el algoritmo de abajo arranque. Es decir, coger los dos primeros puntos y decir, esta es mi distancia más corta, es algo como para que el algoritmo ya tenga algo que comparar. ¿Qué sigue después? Voy a recorrer la lista tanto en I como en J. ¿De acuerdo? Es decir, lo voy a recorrer en filas por columnas. Pero mire que las columnas yo no voy a recorrer el rango completo, sino que voy a... Espere, J está para... J está para los números de aquí para abajo, perdón. Ok, de filas. J está para filas. El rango de la fila es el número actual en el que yo estoy para arriba, para empezar hasta terminar. Es decir, no me voy a repetir con números que yo ya he probado antes. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está comparando la distancia que hay entre cada uno de los puntos. Simplemente está mirando la distancia y le está dando un D. Cada vez que este D sea menor o mayor, dependiendo de lo que me dé,
que la distancia mínima, que yo ya la establecí por aquí, yo voy a intercambiar los puntos de comprobación, el I y el J los intercambio por los puntos que yo ya encontré, o sea, por estos, para saber cuáles son los índices de los puntos más cercanos, y digo que esa es la distancia más corta, ¿de acuerdo? Y sigo comprobando con el resto. Es decir, él va a coger toda la lista de números, primero dice la distancia más corta es la que hay entre los dos primeros set de números. Y luego lo único que hace es empezar a comprobar, bueno, realmente, ¿qué pasó? Con el primer número, con el tercero, con el cuarto, con el quinto, con el sexto, con el séptimo. El segundo número con el tercero, con el cuarto, con el quinto, con el sexto, con el séptimo. Con el cuarto número con el quinto, con el sexto, con el séptimo, con el octavo. Cuando llegue, digamos, al octavo o al sexto, será sexto con el séptimo y si no hay más, pues acabó. ¿De acuerdo? Va a comprobar con todos los números que hay en X y Y cuál es el punto más corto. No hay más. Y si yo le pongo un set, una lista de números y lo imprimo, simplemente me va a decir cuáles son los índices de los valores más pequeñitos. Entonces los más cortos realmente en el plano XY eran el que tenía 2, 0, 1, 2, 7, 2, con el 3, con 5, 5. ¿Ok? Eso es todo lo que él está haciendo. Hay algo que ya no se dicta. De pronto, es decir, fue interesante. A mucha gente le gustó, a otros no. Pero digamos que se sale como del plan curricular. Pero quería mostrarles que se podía. Esto que tengo acá es un código para una gráfica, para un programa en aplicación. ¿De acuerdo? En programa, en ventana, por así decirlo, en un programa gráfico. Aquí se utiliza una librería gráfica que se llama TK. Hay muchas librerías gráficas. Esta es una sencilla, ¿de acuerdo? Bueno, sencilla no permite hacer cosas complicadas, pero es sencillo su uso. Entonces lo único que está haciendo y que ustedes de pronto no van a reconocer aquí es que se está creando una ventana, es que se le está poniendo un título, es que se le está poniendo unas dimensiones a esa ventana y acá que se está haciendo un pack. Un pack es como decir, represénteme la ventana con lo que yo tengo hasta el momento. Dibújela. ¿Ok? Y este binding es la clave de la programación orientada a objetos y orientada de nuevo a interfaces gráficas. Porque sin eventos, y esto es lo que está haciendo él, meter un evento, no hay programación gráfica. ¿Cuál es el evento en este caso? El clic de un botón. ¿Ok? Cada vez que se realiza un evento en un computador, se está hablando del clic de un botón, de presionar una tecla, de cualquier cosa. Es decir, estos bindings son como alertas, como banderitas que siempre están arriba y están pendientes de que pase algo específico en el equipo. Y cuando pasa, se activa. Este binding particular es muy útil porque aparte de que piche el botón, él reconoce todos los eventos actuales del sistema, es decir, todo lo que pasa actualmente en el sistema. Y este binding me interesa muchísimo cuando yo presiono el botón, saber la posición del mouse. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace? Mete un puntico en donde está el mouse. No hace más. Ok. Y finalmente este main loop es algo muy similar en TK, muy estándar, en el que simplemente se crea un loop. Es decir, siempre se está ejecutando esto. Siempre está ejecutando esto. No todo, por supuesto, no se tiene que volver a crear la ventana, no se tiene que volver a dar dimensiones, etc. No, solamente las cosas que sean más loopeables y ese es el binding. O sea, siempre está haciendo un loop infinito que nunca va a terminar, esperando a que alguien presione un botón. ¿Ok? Entonces, la única función que hay acá, la única, realmente lo único extraño es esto y este es el único método que se utiliza. Adicione un punto. No más. Bueno. Bien. Adicionar un punto es este método que está aquí. Y el método está escrito, como yo les he dicho, que se tienen que escribir las cosas en programación. Entonces aquí me dice, bueno,
Si no está muy cerca a otros puntos, entonces aquí hay otro método que me va a trabajar ese pedazo de que es que no esté cerca de otros puntos. El evento y el evento es todo lo relacionado con el mouse. Y de hecho cualquier cosa del teclado. O sea, el evento es todo lo que tenga que ver aquí con el teclado. Ya hay algo que está relacionado con la posición X y Y, que es X y Y en la pantalla. ¿Ok? Y simplemente me va a evaluar los otros puntos, vamos a ver cómo, con ese evento. Es decir, va a coger el evento y va a coger la ubicación en X, la ubicación en Y, y va a mirar si no está muy cerca de otros puntos. ¿Qué es que no está muy cerca de los otros puntos? Vamos a ver. Va a recoger, ojo, va a recorrer todos los puntos, y mira que aquí estoy accediendo a la lista de puntos, a la lista de puntos, y va a mirar con la función de distancia. ¿Qué es la función de distancia? Pues muy parecida a... no, es exactamente la que yo ya hice atrás. A la distancia entre dos puntos. Esta. ¿Ok? Me va a botar la distancia de los dos puntos. No es más. ¿Qué me va a hacer con esa función de distancia? Me va a comparar que no sean menores que 2 veces el radio. Perfecto. En la forma en la que yo los vaya a graficar, los puntos en mi programita van a tener por supuesto un radio, un diámetro. ¿Qué es lo que me está evitando esto? Que yo no pueda llegar y solapar puntos. Que los puntos realmente, ya que son todos iguales y no van a tener más de 2 veces el radio, van a estar pegados así. ¿De acuerdo? No van a solaparse. Pueden estar separados, sí, claro, pero no pueden estar solapados o entrecruzados entre ellos. Eso es todo lo que estamos haciendo acá. ¿Listo? Entonces, si esto es cierto, si la distancia es menor que 2 por el radio, me regresa cierto. O si no, me regresa falso. Entonces, volvemos al código. Listo. Entonces, si no está muy cerca de otros puntos, ya, verdadero. Adicione este punto. Y mire lo que le está pasando al punto, adicione este punto, le está pasando el evento. Es decir, la coordenada en X y la coordenada en Y. Bueno, acá tengo el punto y me está creando un óvalo, es decir, un canvas, un dibujito, en donde simplemente el punto en X y Y ya es el puntico del evento, X y Y, que vienen del evento, recuerden. Y simplemente este es un ajustico que se le hace para que tenga un radio adecuado. Porque cuando usted dibuja un óvalo, usted tiene que dar coordenadas en la esquina izquierda, en la esquina inferior, etcétera. Entonces aquí se le hizo un pequeño ajustico con el radio para que quede justo cuando usted haga clic en el punto, lo haga en todo el centro del mouse. Y adicione las coordenadas del punto a los puntos. Así que ahora se vuelve un punto comparable. ¿Okay? Bueno, finalmente, si la longitud de todos los puntos desde la lista ya es más grande que 2, entonces calcule los puntos más cercanos. ¿Vale? Luego va a borrar algún elemento del dibujo que se llame línea. No he creado ninguno que se llame línea, he creado uno que se llame óvalo y aquí ni siquiera le puse la etiqueta. Porque se recomienda colocar etiquetas cuando uno dibuja para poderla borrar después. Pero bueno, no importa. Y me crea una línea entre lo que me devolvió los puntos más cercanos. Es decir, puntos más cercanos siempre me va a devolver dos puntos que sean los más cercanos. Yo voy creando una lista de números y números y números y siempre está comprobando cuál es el más cercano al otro, cuál es el más cercano al otro. Y siempre me los está dibujando. Este código empezó como una demostración cortica y se convirtió en un programa bastante interesante después. Unos estudiantes lo cogieron y lo convirtieron en otra cosa. Ok, acá, primer punto. Acá, segundo punto. Tercero, uy, ya hay más de dos. Así que ya me ubicó cuáles son los dos puntos más cercanos. Si yo empiezo a colocar otros puntos, eventualmente habrá otros puntos que cambien la condición de que sean los más cercanos y se dibuja una línea entre ellos. Esta, este. Voy a intentar dibujar un puntico sobre otro. No puedo, ¿de acuerdo? Está deshabilitado. Está deshabilitado con lógica. Acá se le hizo algo para que
si están muy cerca, no se pueden llegar a dibujar. Los puedo llegar a dibujar uno al lado del otro, con mucha práctica de pronto, ahí, quedan los puntos más cercanos, otro, acá, ahí. Eso es lo mínimo que yo puedo dibujar. ¿Cómo lo transformaron? Cogieron esto de la lógica de decir los puntos están muy cercanos y lo transformaron el programa en un detector de qué puntos están más cerca de colisionar uno del otro. Pusieron la lista dinámica, es decir, aparte de la lista tenían datos, aparte de la posición, tenían datos del vector velocidad. ¿Ok? Y le pusieron la posibilidad de que esa velocidad y por supuesto la posición y todo cambiara con respecto al tiempo. Le pusieron la posibilidad de ponerle un campo gravitacional, es decir, ponerle gravedad. Entonces, ¿qué sucedía? Soltaban partículas al azar en el programa, empezaban todas ellas a rebotar, ¿sí? A colisionar entre ellas, y la colisión la detectaba esto, la distancia más cercana. Ahora, es una colisión en dos dimensiones, no es una colisión frontal, entonces la línea, esa lineecita, todos los elementos del momento lineal que se proyecten sobre esa línea son los que tienen que ver con la colisión. Y todos los perpendiculares a esa línea, ese momento se ignora. Esa es la forma en la que se hacen colisiones en dos dimensiones. ¿De acuerdo? Entonces, proyección vectorial. ¿Entre quiénes? ¿Entre todos los vectores? No, los que detectara el módulo de distancia de puntos más cercanos que estaban a punto de colisionar. Salían entonces después de la colisión con el momento inverso y ya eran exentos de revisión porque su momento no tenía ninguna componente en línea de colisión. Estaban muy cercanos, sí, claro, pero su momento era inverso. Y luego lo mejoraron más todavía. ¿Qué pasa si el coeficiente de restitución no es 1? Es decir, si la colisión es elástica. Entonces le dieron códigos de colores aleatorios y el color significaba su contribución desde 0 hasta 0,5 a la colisión. Entonces podían haber partículas que contribuían como un 0. Es decir, la colisión era inelástica e inelástica. Y cuando chocaban, en el punto medio del más cercano se creaba una partícula con el doble del radio. Entonces había asimilación de partículas. ¿Ok? Si era 0,7, entonces se perdía un porcentaje de la energía y seguían rebotando. Y si usted espichaba por acá un botón y activaba la gravedad, entonces todas las partículas empezaban a hacer ese comportamiento, pero en el piso. Y aparte perdían energía al colisionar con las paredes. Una energía ya fija. Era una aplicación bastante interesante. ¿Listo? Tenía muchas cosas. Muchas cosas. ¿Qué tan complicada era? Pues era un proyecto de programación. Pero no llegó a las 300, 500 líneas de código. Básicamente el grueso del código pues ya estaba acá, en la forma en la que usted calcula los puntos más cercanos. Y el resto ya era ponerle un poquito de ecuaciones de momento. Escribir las ecuaciones de momento de manera vectorial es un poquito complicado, pero una vez le cogieron el tiro y la lógica, ya estaba. ¿Ok? Bueno. Listo. ¿Por qué les quería hablar de eso? Porque se acerca, o sea, básicamente esta es la última clase que vamos a tener así de esto. Se acerca el final del semestre y ustedes tienen que hacer, está ahí en las generalidades del curso en el aula, supongo, a rato no lo veo. Tienen que hacer un proyecto de programación de final de semestre. No, digamos que la dinámica aquí con la distancia es como diferente, ¿no? No vayan a hacer algo súper, súper wow, que les quite todo el tiempo del mundo. Digamos que en esa época, sí, la materia era de 2 créditos, pero la gente le ponía el tiempo como si fuera de 4 o de 6. Entonces hagan algo acorde, es decir, voy a leer unos datos, por ejemplo, de un sensor, voy a hacer un lanzamiento parabólico con colisión, qué sé yo, algo que usted diga es el proyecto de física. Voy a poner un campo eléctrico y voy a poner una partícula dentro y aquí tengo algo que me modele la partícula, entonces cómo se mueve la partícula por el campo.
cualquier cosa que usted quiera, ¿de acuerdo? Pero para proyecto final de programación. Y la idea es que lo hagamos y lo mostremos pues antes de que se acabe el semestre. Creo que es decir, tenemos hasta el 9. Tendrían aproximadamente unos, creo que 20 días para Sí, pensar profe. en qué hacer de proyecto. ¿Ok? Entre Profe, una el... pregunta. ¿Cuándo es Bueno, que se acaban, cuándo es que se acaban las evaluaciones? ¿Entre el 9 o el 10? Algo así. Eh, ah, creo que el 3 no se acaba como lo teórico y sigue la semana de parciales finales. ¿Cuándo se acaba lo teórico, perdón? Creo que el 3, ¿no? O no estoy seguro. Vale, entonces creo que la semana de exámenes, no estoy seguro cuándo termina. Si quieren, miren, esto para terminar como el 10. Bueno, la idea es que ustedes miren algo que ustedes digan, yo quiero simular esto, quiero graficar esto, quiero tener esto en tiempo real y yo les ayudo en esa parte que les puede hacer falta. La lógica la manejan ustedes, por supuesto, y hacen un proyecto muy bien jalado. ¿Cuál es el único requisito que sí le pongo a este proyecto? Que tenga clases, que tenga listas. No más. profe, y se pueden usar, digamos, cosas que no hayamos visto acá, tipo otros eh, carpetas o sea, otras, ahora se me olvidó el nombre esto, sí, otras librerías, Librerías. digamos otras librerías y meterle más cosas, o sea, Yo no sé si mostrarles ese archivo eh, o, o se los doy para que ustedes lo revisen. Este era un proyecto que se hizo por grupo. Es decir, todos querían hacer el coeficiente de un lanzamiento parabólico real con predicción por cámara. Usted llegaba y grababa su video y con la cámara usted sacaba la masa de la partícula, sacaba el coeficiente de arrastre, sacaba todo. Con solo filmar usted un movimiento de una partícula, usted sacaba hasta la densidad. En fin. Entonces, para eso pues se hizo un barrido de algunas cosas de las librerías. Entonces está que la librería NumPy, qué tipos de datos hay, cómo crear los arreglos, hay ejemplos, cómo hacer datos, mira, generar un arreglo con un número determinado de elementos entre dos límites, o sea, cómo utilizar el line space es muy útil porque si yo quiero crear valores entre 0 y 2 y quiero que me genere 9 números, eso es todo lo que tengo que escribir. ¿De acuerdo? Y él me lo genera. En fin, y hay un montón de cosas de álgebra lineal, por ejemplo, cómo crear arreglos, cómo organizarlos verticalmente, horizontal. Creo que por aquí está... ¿Este qué es? El conjugado. Ok, ese es producto punto. Vale, producto punto. El determinante, la traza, la norma, cómo resolver un sistema de ecuaciones, en fin. Y llega, es decir, en esto nos podemos demorar bastante, ¿sí? Pero hay muchas cosas. Está, por ejemplo, cómo cargar archivos desde la interfaz gráfica del Colab. Ok. Bueno, ahí hay un montón de cosas, se los puedo pasar para que lo miren, el enlace, ¿qué dicen? Porque hay incluso cómo graficar. Aquí está cómo hacer unas gráficas con la librería Matplotlib. Entonces eran unos seminarios, cada uno se dividió un pequeño temita y ellos empezaron a cargar, a cargar y a buscar cómo hacer las cosas. Estos eran los datos que ellos obtuvieron, cómo hacer las gráficas de posición versus tiempo, velocidad versus tiempo, aceleración versus tiempo. Estos eran los que generaban los sensores, ¿no? Entonces al final se descartó un poco muchos de estos datos. Pues por supuesto la que queríamos era básicamente la ecuación de y versus x. Bueno, en fin. Eh, y aquí seguíamos haciendo diferentes cosas. Entonces no sé si quieren que les comparta algo de esto para que lo miren. ¿Qué opinan? sí, profe, por favor. Bien. Esta es otra librería de gráficas. Esta no es tan común, Bokeh, pero permite hacer algo maravilloso. Interacción total con la gráfica. No es una librería fija. Ese era el atractor de Lorentz.
Déjenme mirar qué más hacemos. Hay mucho desorden. No sé si se nota, pero bueno. Hay un poquito de desorden. Interpolaciones. Interpolaciones es muy útil. Aquí está interpolación lineal, interpolación cuadrática, polinomial. No es polinomial. Está interpolación de Lagrange, interpolación con spline bicúbico. Esta es como la interpolación más estándar que hay. Cuando se quiere hacer una gráfica, el spline cúbico. Y ya lo tiene esa interpolación NumPy para graficar. Y miren el código, es bastante sencillo. ¿Listo? Dame los valores de X, dame los valores de Y y dame el tipo de interpolación. Y se acabó. Haga plot y ahí tienen los valores. Entonces, hay muchísimas cosas que les pueden llegar a servir. Hay un código acá que es bastante interesante. Creo que de pronto algunos de ustedes, porque por ahí vi que hicieron algo de eso, lo pueden reconocer. Es la parte de optimización. ¿Ok? Optimizar es cuando usted tiene una función, un modelo, y va a hacer que sus datos experimentales se acerquen lo más posible al modelo y que le dé los parámetros que ustedes conozcan. Entonces, aquí, por ejemplo, hay diferentes tipos de optimizaciones de puntos, de encontrar mínimos locales, con diferentes cosas. Está el curve fit, por ejemplo, esos son valores experimentales, los que están en rojo, y este es el modelo teórico en azul. Ahí se supone que la curva era un polinomio de grado, creo que 2 o 3. No, esta es la función objetivo. Es una amplitud modelando un coseno de una variable que también está modelada más un valor independiente más c. Entonces eso me daba la función coseno. ¿Qué más había? Vale, este es más curve fit, pero este es con mínimos cuadrados no lineales. Mira, este lo explicaron re mal. Este sí no se entiende. Ni a palo. Bashing hopping, este es muy bueno. Porque creo que este fue el que utilizaron algunos de ustedes. Por ahí. Bueno, el bashing hopping es bastante complejo, pero este código, en teoría, lo que hacía era que yo tenía unos datos experimentales, que eran los datos azulitos, y a mí me decían, esos son los datos de un experimento, creo que era infrarrojos, de un material. Y esos infrarrojos, dependiendo de qué material está, tiene que tener unos picos, que es donde se ubica el elemento como tal. Entonces, básicamente ese algoritmo me está reconociendo cuántas gaussianas puedo encontrar yo en ese recorrido experimental que se hizo, y esos son los puntos que él me está colocando acá. A mí solo me interesaba cuántas gaussianas y qué picos iban a tener. Entonces con 3, 4 gaussianas, creo que la cuarta está por acá, no, esta está con 5, se lograba un ajuste experimental. Este es bastante complicado, pero digamos que es bien interesante la cosa del batching hopping. Y en fin, hay un montón de cosas. ¿Ok? Mucho desorden. Entonces se lo voy a colocar el enlace en el aula virtual cuando esté. Porque ahorita tengo que cambiar hasta permisos. Creo que está libre para compartir entre los miembros del notebook. Entonces lo tengo que compartir con ustedes para que lo vean nada más. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, ahí llegará un punto en el que ustedes ya no miren más. Estos ya son pedazos del proyecto que no tienen nada que ver con eso. Los que no tengan límite, los que no tengan título, no tienen nada que ver con esa parte. Ok. De esto les iba a mostrar algo que pueden llegar a necesitar, y es cómo abrir un archivo. Cuando usted abre el archivo, tiene que tener en cuenta una cosa. Primero, dónde está el archivo, y segundo, con qué permiso lo va a abrir. Hay permisos de escritura, que sería con W. Hay permisos de lectura con R, y hay permisos de usted no lo puede leer y no lo puede escribir de cualquier manera. Solo puede llegar y acceder al archivo para meter la información nueva, pero no puede reescribirlo.
Esto es muy parecido a lo que utilizan los data dumpers, se llama. Como cuando yo cojo un sensor. Okay, mi sensor no puede llegar a reescribir la información que ya está. El sensor lo único que puede hacer es mandar datos o información que se van reescribiendo, que se van escribiendo, perdón, al final de un archivo de toma de datos. Pero no puedo llegar a escribir al inicio, entonces se le da este permiso, el permiso A. ¿Okay? Bueno, en fin. Hay los métodos más sencillos que hay para leer una línea, para leer varias líneas, para escribir y para cerrar el archivo. Nosotros normalmente abrimos el archivo, leemos una línea o líneas, escribimos en el archivo y finalmente lo cerramos. Son cositas que ustedes casi que se las dejo para que revisen. ¿De acuerdo? Si necesitan leer o no de archivos. Todo funciona muy bien en el instante en el que yo tengo un directorio o algo de dónde leer el archivo, y eso me lo da la librería OS. Aparte porque la librería OS viene con un montón de comodines, por así decirlo, para que funcione cualquier sistema operativo. Aquí lo que estoy haciéndole es lísteme el directorio que está en la carpeta de entorno, es decir, son comodines que están comunes para todos. ¿Cuál carpeta de entorno? Home Drive. Esa es su carpeta Home, es la carpeta donde están sus archivos. ¿Ok? En mi caso es C, usuarios, José Herrera. Ahí está mi carpeta de archivos. ¿Listo? Ah, perdón, Home Drive. No, es el disco C. Qué pena, es el disco C. Y a esa cadena de caracteres del disco C, que es donde está mi drive de la carpeta Home, ahí sí me está buscando la carpeta HomePad, que sería en C, usuarios, José Herrera. Vale. Y finalmente le está sumando, oiga, yo necesito el contenido de la cadena de la carpeta de escritorio. Entonces, todo esto que está haciendo acá es simplemente una cadena de caracteres de directorios. Este primero me devuelve el disco C. Este me devuelve usuarios José Herrera y este el escritorio. Y finalmente lo que está haciendo es utilizar OS para listar el directorio. ¿Cómo lista un directorio? Como si él estuviera... me demora tanto. Yo dije algo pendiente. Ah, sí. Qué pena. Hasta que usted no cierre una ventana por este main loop, la ventana es un ciclo infinito. Se queda esperando y esperando, esperando que hayan eventos. Entonces la dejé abierta, siguió esperando que hubieran eventos. Ok. Listo. Y esto es lo que hay en esa carpeta. ¿De acuerdo? Esos son mis archivos. ¿Cómo los está separando? Los está separando como si fueran cadenas de caracteres, por supuesto. En una lista. Esa es la lista de archivos. Yo puedo usar método find para encontrar un archivo en particular dentro de esta lista. Puedo encontrar para saber si está un archivo, el usar el método in, ¿se acuerdan? Por ejemplo, puedo decir, no sé, aguacate está en el escritorio, y así puedo llegar a encontrar este archivo, que es simplemente cuando aparece el señor del aguacate me doy gritando aguacate, un meme. Ya, eso es todo. Y cualquier otra cosa que haya dentro del escritorio, cualquier otra cosa que pueda encontrar, pues ya tengo acceso a esa ruta que nosotros teníamos, y podemos diseccionar de pronto esto mirando específicamente qué es lo que me botan cada una de las cositas. Por ejemplo, qué es lo que me botaba este Home Drive. Sí, el disco C, efectivamente. ¿Qué es lo que me botaba este HomePad? Bueno, la carpeta usuario José Herrera, pero no me bota el disco C. O sea, se lo come. ¿Okay? Entonces, ¿qué fue lo que hice cuando lo sumé? Pues le dice HomePad. Vale. Esto es lo que él entendió cuando la sumé. C usuario José Herrera. Y ahí viene escritorio y ahí viene todo lo demás.
¿Cuál es la ventaja de escribir la programación de esta manera para archivos? Que esto cambia de computador en computador, pero esto no. Es una variable de entorno. Y OS Environment es muy útil para esa clase de cosas, para reconocer. ¿Qué más es un environment? Mm, el nombre del usuario, qué usuario estamos manejando, el número de procesadores, la cantidad de memoria RAM, creo que también es un environment. Eh, todas las cosas que identifican ese computador de los demás, posiblemente está ahí como un environment, ¿de acuerdo? Entonces hay demasiadas rutas y son siempre utilizadas por los programadores en lugar de el computador de Pepito. No, se van a cosas que son generales. Bueno, eh, hay otras formas de abrirlo, sí, gráficamente. La librería que yo les mostré que hace las ventanitas, tiene por ejemplo una para lectura de archivos. Y todo lo que me va a botar es lo que me botó antes la otra carpeta, la- el otro código, pero en ventana. Entonces acá me pregunta, oiga, abro un archivo, listo, a este, aguacate. Chao. Y ahí le puse otro comando que lo que me dice es para guardar. Son solamente comandos, o sea, no estoy guardando realmente. Lo que me está devolviendo en Python son rutas. Entonces quiero guardarlo, no sé, aquí. ¿Quiere reemplazar? Sí, claro. Ok. Lo único que me guardó son rutas. ¿Me cambió algo? No, por supuesto. Para nada. Me lo escribió aquí en esta variable. Este es la ruta para leer cosas y esta es la ruta para escribir cosas. Son rutas. No es más. Aquí es que empiezan los comandos de open. Ok, open aguacate, open horario. Lo quiero escribir lo quiero abrir como permisos de escritura, los quiero abrir con permisos de escribir. Quiero que me dé algo de la cadena de caracteres, quiero leer esos datos. Hay muchas formas, ¿de acuerdo? Pero tenemos que centrarnos en lo que ustedes tengan en el proyecto y lo que quieran hacer en el proyecto, porque pues formas de hacer esto hay infinitas. En Colab, aquí es como nosotros montábamos el drive de Colab y ahí ya tenemos acceso a los archivos de Colab. Esto es como lo hacemos en un computador en la parte gráfica. Colab no tiene parte gráfica. A Colab usted no puede llegar a ejecutar esto de arriba, a botar error. Pero esto sí lo podemos hacer en Colab. Montar su Google Drive para sacar archivos. Yo puedo estar en mi computador en un laboratorio y conectar mi drive y que el computador bote todo el laboratorio y desde mi casa cargo mi Colab y analizo. Eso es todo. Esto sí lo puede hacer. Sin embargo, esto de acá, aquí no me lo va a ejecutar, pero en Colab sí. Es que este archivo está pesadísimo. Ah, y aquí faltan más cosas. Este archivo es mejor que lo descarguen en el computador. Se los digo una vez. Está extremadamente pesado. Bueno, no importa. Este lo que me hace es una ventanita. Una ventanita que me dice selecciona el archivo para subir a Colab. Usted selecciona cualquier archivo y se lo sube a su sesión de Colab, que es temporal. Usted puede subir un archivo .txt, lo que sea, y se lo carga allá. ¿En dónde? En el disco raíz, en su directorio actual, por así decirlo. Usted le da open el nombre del archivo y le va a abrir. No lo va a guardar en una carpeta adicional, ¿no? Allá. Entonces, para que lo prueben. Colab también tiene cómo subir archivos, ¿de acuerdo? En la parte gráfica. Tiene cómo subir archivos con línea de comandos y parte gráfica. Ok. Hay otras formas de elementos como las tuplas y son elementos como las listas, pero no se pueden modificar. O sea, son otros tipos de elementos y una vez se crea usted no puede pegarles nada, no puede reorganizarlos, no puede borrar nada. O sea, es una forma de
crear cosas de solo acceso. Solo acceso, y se utilizan como solo acceso porque tienen muchísima velocidad. Y la manera de crear las tuplas, por supuesto, es con el comodín que no hemos utilizado. Comodín como si fuera una función, pero pues sin llamar nada. Entonces, con el paréntesis, usted está creando diferentes tuplas y puede acceder a ellas común y corriente. ¿Puede llegar a reemplazarlas? ¿Puede llegar a cambiar un elemento? No. Usted no puede hacer nada de eso. Yo puedo aquí imprimir T3, el elemento 2, por ejemplo. Sí, por supuesto. Puedo llegar a decir que ese elemento 2 ahora es igual a 5. No. No puedo llegar a cambiar un elemento. Solo para lectura. No para nada más. ¿Ok? Bueno. Eso es todo lo que se puede decir de la tupla. Ya no se puede decir nada más. ¿Tiene algunos métodos? Sí. Son algunos métodos y son métodos no de escritura. Ojo. Solo los métodos de acceso. Estos son básicamente contar e índice. Bueno, en fin. Los métodos de acceso que tenían las listas. Deme el índice de un número. ¿Cuántas veces encuentro un número? Y ya. No puedo modificarle más. Entonces la tupla es algo un poquito más limitado de la lista. ¿Ok? Los sets son bastante parecidos a las listas para almacenar colecciones de elementos, pero los sets no tienen duplicados y tampoco tienen orden. Los sets se acumulan como se le pegue la gana. ¿Cuál es la ventaja de los sets? Para saber si hay o no un elemento. Es decir, si yo tengo sets únicos de cosas, yo los almaceno no en una lista, porque en la lista pueden aparecer repetidos, sino como un set. ¿Ok? Entonces yo podría llegar a pensar qué usuarios ya se van registrando. Voy metiendo sus códigos, su código, su código. ¿Qué pasa si se mete un usuario y se registra 2 veces? Nada. Nada, porque no hay elementos repetidos. ¿Cuál usuario es más importante que otro? ¿Cuál debe ir primero? No tiene orden particular. Entonces, ¿puedo llegar a crear sets? Sí, claro, con estos corchetes, con las llaves. ¿Ok? Con las llaves es el comodín para crear set, o con la palabra clave set. Y ahí puedo crear cualquier número de sets, cualquier clase de sets. ¿Listo? Miren lo que pasó cuando yo creé este set como 735. ¿Cómo lo almacenó él? De menor a mayor. Es la forma más sencilla. No le importó el orden que yo le suministré. No le importó que el 7 estuviera primero. Acá yo puse 2 unos y él solamente me almacenó 1. No me almacenó 2. Porque ya es un elemento repetido. ¿Listo? Y aquí pues generé un rango de números. Aquí está su rango de números. Pero están en orden creciente, no importa si aquí lo hubiera generado de manera decreciente, a él le hubiera dado igual. Entonces un set es simplemente elementos que no se repiten. Muchos elementos que se pueden llegar a tener, no tiene por qué ser tan crudo como tan particular como las listas. Tampoco tiene muchos métodos como las listas. Vamos a ver si aquí me bota qué métodos tengo. Ok. Puedo adicionar, puedo limpiar el set, puedo copiar, puedo mirar la diferencia entre dos sets, puedo descartar algún número, puedo intersectar dos sets. Y esto es casi que teoría de conjuntos, ¿no? Tengo 2 sets de cosas, puedo llegar a interceptar para saber qué elementos en común tengo con ellos. Tengo la función de pop, remover, muy bien, puedo unirlos. Tengo para actualizar mi set, en fin, hay muchísimas cosas que puedo llegar a hacer con un set. ¿Sí? ¿Puedo insertar cosas en el set? Creo que no estaba. No está. ¿Por qué no puedo insertar cosas en el set? Porque nosotros cuando insertábamos cosas en la lista lo hacíamos en un orden específico. En el set no. ¿Yo le puedo adicionar datos? Sí, claro. Por aquí está add. Le puedo meter un número. Métale a ese set el número 20. Listo, lo va a meter. Pero no puedo insertarlo. Insertar quiere decir que yo lo voy a meter en un punto particular. Adicionar, sí.
¿Le importa en dónde va a estar? Para nada. Los sets no tienen índice. ¿Aquí está índice? No, no está index. ¿Puedo saber si un elemento está dentro del set? Sí. ¿Puedo saber el índice en el que está en el set? No, y no me importa. ¿Ok? ¿Puedo sacar elementos del set? Sí, claro. Puedo sacar todos los elementos que yo quiera. Pero, ¿cuál elemento? O sea, tengo que buscar el elemento específico, no el índice específico. ¿Eso? Bueno. Una cosa. Para el duplicado. Okay. Estos métodos de unión y intersección, muchos, de hecho nosotros casi que no los manejamos en listas, pero se podría. Yo puedo llegar y unir estos dos sets y mire que hay valores que de pronto no van a estar, por eso no pueden ser repetidos como el 1, ¿no? El 1 no va a estar repetido en la unión de los sets. Y la intercepción de pronto sí me va a aparecer ese 1, más no me van a aparecer los demás porque no existen. Entonces, efectivamente, cuando yo uno los dos sets, el número 1 no aparece. Si yo los intersecto, lo que vamos a tener es que solamente el 1 es común para los dos. Bien. Recuerden algo, lo acabamos de ver ahí. Yo podía llegar a acceder a él usando el comodín o usando simplemente el método, al método unión. Y así como cuando hicimos los métodos, podemos acceder a ellos de esta manera o usando el comodín. No interesa. Bueno, ¿cuál es mejor de todos estos? Ya vienes por velocidad. Por velocidad, yo aquí tengo unas cosas que básicamente me va a generar un número aleatorio y está generando sets, está generando listas y está generando... ¿Qué más lo está comparando? Se quedó como grande. No, como sets y con listas. ¿De acuerdo? No está generando tuplas. Eso lo dejé por fuera. Y está haciendo el cálculo para comprobar si los elementos están en el set o en la tupla. No hace más. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, con 100 elementos y queremos mirar cuánto se demora. ¿Qué pasó? ¿Qué le hice? ¿Cómo que no? Esperen, yo de pronto la embarré acá en algún lado y reemplacé una función de Python por otra cosa. ¿Cómo era?
Ok. Eh, en algún lado del código arriba, yo creé una variable llamada list. Ah, no puedo crear listas ahora. Ese fue el problema. Bueno, en fin. Entonces voy a crear esa lista con 100 elementos y voy a acceder y pues están en el rango de menos de los 0 milisegundos. Entonces casi que es indetectable. Si yo voy a utilizar para 1000 elementos, miren que en la lista ya se me demoró 9 milisegundos, pero para el set sigue estando por debajo de los 0 milisegundos. Y así podría empezar a incrementar este número para 10.000. Para 10.000 terminó automáticamente casi para el set, pero para la lista se demoró un poco más, se demoró un segundo y pico. ¿Ok? Ni hablar de quitar los elementos, fue muchísimo más rápido que para la lista. O sea, el set para ciertas utilidades es exponencialmente más rápido que la lista. El set no demora, aquí 18 milisegundos, en probar si 100.000 elementos están o no. Mientras que la lista se me va a demorar muchísimo, muchísimo más. Ok, no sé si alcanza a terminar antes de que sigamos. Pero bueno, es un ejemplo. Profe, Señor, y usted cómo sabe que, o sea, que son milisegundos? porque yo lo cuadré aquí. El tiempo está multiplicado por 1000. O sea, pero el tiempo que da Python está en... Segundos. Nosotros ya utilizamos la librería de time, ¿no? Sí, las primeras clases. Entonces aquí lo que estoy haciendo es tiempo de inicio, pues el tiempo actual. O sea, time.time me bota el tiempo actual desde el inicio de la computación. No importa. Y cada vez que termina algún proceso, yo vuelvo y guardo ese time.time, pero entonces lo guardo diferente, ¿no? Tiempo de inicio, tiempo determinado. Tiempo de corrida es convertir ese tiempo final menos el inicial en entero y multiplicarlo por 1000 y ya, es el número en milisegundos. Todo lo que está haciendo es un for, aquí, un for. Hey, recorra con un for el número de elementos. Recorra con un for el número de elementos. Acá, quíteme elementos y quíteme elementos. Entonces estoy mirando. Recorrer elementos y quitar elementos, qué tan rápido, qué tan lento es. Y repetí el mismo código varias veces. De hecho, esto está súper sucio. Debía haber hecho una función. Una funcioncita. Claro, que me fuera intercambiando entre las dos operaciones, porque casi que las dos van en for, y me intercambia también entre que si es los elementos de la lista o los elementos del set. Pero así como lo hice, lo dejé. ¿Qué? Mira, aquí estoy repitiendo de todo. Esto cabe, claro, una función y un for para controlar las 4 iteraciones y se acabó. Sale más fácil, más rápido. Vale, en fin. Nada que termina. O sea, para acceder 100.000 elementos y comprobar si los 100.000 elementos están, se demora muchísimo, muchísimo, muchísimo la lista. Es impráctico. Aquí lo único que está haciendo es comprobar si el elemento iésimo está en la lista original. No más. Ni siquiera la creación. A la creación de pronto es más rápida, pero comprobar si están un elemento dentro del otro es impresionante, es muy grande. Mientras que en el set se demoró nada, 18 milisegundos. Con la lista no acabó y no va a acabar. ¿Listo? Bueno, Señor, y finalmente, esto, que son los diccionarios, es otra manera en la que yo puedo llegar a guardar información. El diccionario se utiliza un objeto que contiene o almacena cosas y la manera en la que yo puedo recuperarlo es con la llave. La llave es lo que me permite a mí tener el acceso a la información específica. Entonces es muy bueno porque la llave se utiliza para construir o no un diccionario específico. Las llaves no pueden ser repetidos, es decir, la llave es única y por eso es que está metida dentro de un set. Si yo digo mi llave de diccionario es Pepito, no puedo llegar a tener Pepito dos veces porque es la palabra clave que me abre a mí toda la información que contiene ese diccionario. Entonces,
Esta es la forma en la que nosotros podemos llegar a utilizar un diccionario. El diccionario tiene algo muy parecido, pues no sé si ven los corchetes, a algo de sets, pero se almacenan es llave e información, llave e información. Entonces cuando yo imprimo o genero, obtengo que tengo pues, un diccionario y por supuesto tiene aquí una llave y su información. Llave y su información. ¿Ok? ¿Se pueden hacer más complejos? Sí, claro. Por ejemplo, tengo acá estudiantes, ¿sí? Estoy creando aquí un elemento con la llave que es numérica y le estoy poniendo que es Pepa. Imprimo estudiantes, perfecto. Estoy cambiando un valor que yo tenía antes, que mi código era para Pepe, y resulta que no es Pepe sino Pepa. Entonces simplemente cambié el valor que contenía esa llave. Cuando yo imprimo de nuevo los estudiantes, veo que yo pude llegar a cambiar el valor de la persona o lo que estaba contenido acá. ¿Cómo accedo yo a esos contenidos? Accediendo a la llave. Entonces esto es útil, por ejemplo, cuando yo una vez hice un diccionario de casi que tabla periódica. Tenía algo similar de vecinos cercanos, entonces lo que yo hacía era, mi llave eran los elementos químicos. ¿Sí? Entonces la llave era el mercurio, el cadmio, selenio, el símbolo químico. ¿Y qué me generaba ese diccionario cuando yo lo utilizaba la llave? Me daba información de todo, me daba una lista. Puedo llegar a guardar aquí una lista de cosas gigantes. ¿Listo? Una lista de cosas. Se puede tener, por ejemplo, dentro de la lista, no sé, el A, se puede tener el peso, por ejemplo, y diferentes valores. Se podría llegar a tener el... ¿Qué más tenía? Por ejemplo, el número atómico. ¿Ok? Pues cuando usted accede, usted está accediendo a la llave que a su vez pues tiene diferentes cositas. Quiero ahondar en ese pedazo y mostrarles hasta qué poder se puede llegar. Bueno, ítem. Sí, listo. Eso es lo que tiene el mercurio. ¿Por qué limitarse? O sea, ¿por qué no hacer un diccionario que a su vez también tenga otros diccionarios? Y se hace de una manera bastante organizada. Es decir, yo puedo llegar a decir aquí que el peso es, no sé, 25.4. ¿Listo? Y de ahí para abajo voy a hacer exactamente lo mismo. Número atómico. No sé, 48. Cualquier cosa. ¿Qué más tengo de mi diccionario? Afinidad electrónica. Al momento eso se coloca como pegadito. 15. Listo. Miren lo que estoy haciendo acá. O sea, estoy creando un diccionario con más diccionarios. Esta es la manera más elevada de almacenaje de información que a usted se le pueda ocurrir. ¿Por qué? Porque yo no tengo por qué tener simplemente un elemento como el mercurio, cuando yo puedo llegar a tener muchísimos. De hecho, quiero copiar esto, a crearlo desde cero. No, aquí elementos. Entonces acá, pongámosle mercurio. Y aquí voy a colocar todo esto. ¿Listo? Aquí está, el primer elemento. El segundo,
cadmio. Y todos los valores que va a tener el cadmio van a ser los mismos que están arriba. Destruí todo. Bueno, no importa. En fin, todos los valores, pero por supuesto pues los valores que le correspondan, ¿no? 85,34, su peso atómico será otro, será 34, su afinidad, no sé, será otra cosa. Es decir, los diccionarios me permiten a mí tener esta clase de estructuras de datos mucho más grandes, mucho más ricas, que no son una lista. Porque en la lista de archivos, pues a usted le queda un poquito difícil mentalmente, pero ¿qué es el elemento 0005? O sea, puede llegar a tener listas de n dimensiones, sí, claro, pero ¿qué es cada cosa? Mientras que aquí el diccionario de pronto es un poquitico más claro. Tengo acá mal. ¿Hay no en corchetes en lugar de los paréntesis cuadrados? ¿En qué parte, perdón? Ah, ya te entendí. Sí, tienes toda la Tiene que razón. ser corchetes. Sí, 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 No sí, sí, paréntesis. sí, sí. Acá. Al inicio estaba pensando en hacer era una lista y terminé haciendo un diccionario. Bueno, en fin. Es decir, yo puedo aquí hablar ahora sí del mercurio, por ejemplo. Y estas son las cosas que tiene. ¿Quiero acceder a algo más particular? Claro, puedo llegar a acceder aquí, por ejemplo, al peso. ¿Ok? Y la ventaja de esos diccionarios es que usted los itera. Los itera y ya no quiero hablar del mercurio, quiero hablar del cadmio. Entonces tiene casi que una lista, o está accediendo a algo muy parecido a una lista, pero es una lista que se utiliza las llaves, la parte lógica. Quiero acceder al cadmio, su peso. Quiero acceder al cadmio, su número atómico. Ahí está. Ya no quiero el del cadmio, quiero el del mercurio. ¿Y usted cómo las cree? No interesa. No interesa. Usted puede llegar y leer aquí de un archivo y sacar este nombrecito. Supóngase que usted se consigue un archivo donde esté todos los datos de la tabla periódica, y aquí tenga esta cadena de caracteres. Entonces un código para sacar esta llave. ¿Cómo la va a crear? ¿Cuál es su llave? Mercurio, vale. Resulta que cuando diga el peso, o sea, cuando esté en la cadena de caracteres peso, después sigue el valor numérico. Aquí también tiene un código para rescatar ese valor numérico. O sea, estos diccionarios, el ensamble también se puede hacer automático. Automático con un código diferente. ¿Listo? Bueno, ese es un ejemplito ahí improvisado. Los ítems se pueden borrar, es decir, tiene este método del, me permite borrar simplemente colocándole aquí la llave. Puedo llegar a borrar. Podemos recorrer las llaves, por supuesto. En el código de estudiante nosotros podemos llegar y recorrer aquí con key como variable clave. Estas son las diferentes llaves, ¿de acuerdo? De las que están en estudiantes. Cuando usted las pone en un for, él le va a dejar recorrer las llaves, no más. Entonces aquí me estaría botando, bueno, los dos códigos que tenía, el que yo puse, que después lo borré, y me está recorriendo. Si cojo el diccionario y accedo a la llave, entonces estoy accediendo es al contenido, en este caso el peso y el número atómico. Bueno, Juan se llamaba Pepe o Pepa, creo. Lo cambió bastante. ¿Listo? Y funcionan muy similar a los sets, así que tienen métodos bastante similares. Podemos acceder a la llave, a los valores, a los ítems, clear, get, pop, item. Hay muchísimas más cosas de programación. Diccionario dentro de diccionarios lo acabo de usar, pero de pronto si ustedes lo van a usar y lo van a crear un diccionario dentro de un diccionario, se les complique la vida. Se puede crear clases dentro de clases. Se puede crear un diccionario de clases. Se puede crear una clase de diccionario. Se puede hacer las cosas que usted quiera en el orden que sea. Entonces, quiero que ustedes piensen en el proyecto de aquí hasta la próxima clase. Y en esa próxima clase miramos qué herramientas
ojo, qué herramientas necesitamos aprender específicas para el proyecto. Yo no le sé todo, ustedes no lo saben todo. Miremos qué proyecto es, qué idea tienen ustedes en la cabeza y hagamos una pequeña revisión de herramientas que necesitamos aprender. Ya con lo que saben, lo que necesitan aprender es detalles mínimos, bastante mínimos. Se organiza mejor sus datos con un set, se organiza mejor con un diccionario, se organiza mejor con una lista. Definitivamente las clases sí tienen que ir, es decir, sus métodos para las operaciones que van a hacer, intenten dividirlos en pequeñas funcioncitas mentalmente, porque lo vamos a implementar como una clase. ¿Listo? Y la próxima clase arrancamos. ¿Alguna duda? Que la próxima clase, ¿qué cosa, profe? Que la próxima clase arrancamos, Rafael. Ah, es que se me cortó, profe. Ah, ok. O sea, la próxima clase, miremos ustedes qué proyectos están pensando hacer de programación. Listo, profe. ¿Listo? ¿Qué quieren hacer? Ah, profe, queremos meter una partícula en un campo eléctrico y queremos mirar en tiempo real cómo se mueve bajo el efecto del campo eléctrico. Entonces, necesitamos no graficar el campo eléctrico, no graficar la partícula. Necesitamos mirar algunas cosas de animación de partículas y necesitamos, por ejemplo, alguna forma de representarlo. Entonces, la librería ATK funciona muy bien para cosas en 2D. Lo quiere hacer en 3D, hay que mirar otra librería o otra cosa y que permita aparte animación. Porque, por ejemplo, Matplotlib es para graficar, sí, pero para graficar cosas estáticas, no para graficar cosas en movimiento. Hay otra librería llamada Mayavi, que es para gráficas en 3D y permite animación, permite cosas en movimiento, entonces de pronto esa no sirve. Tienen que mirar cuál es su problema y mirar el álgebra detrás y así mismo miramos qué herramienta necesitamos para modelarlo. ¿Les parece? Si quieren hacer algo más sencillo, algo en 2 dimensiones, hacemos algo sencillo en 2 dimensiones. No, profe, yo no quiero que se mueva, es un tiro parabólico, sí, pero quiero que aquí me muestre el puntico y acá y me lo dibuje y una estrellita y se acabó. Quiero que rebote con el piso y me vuelva y haga otro tiro con la energía que le quede. Todo eso lo hacemos, no hay ningún problema. Pero entonces, para la próxima clase, que en la cabeza lo tengan ya más o menos estructurado. ¿Listo? Listo, Sería profesor. ideal, ojo, sería ideal que la próxima clase salga lo siguiente. La clase vacía. O sea, la clase vacía es qué debería recibir qué se inicializa en el init, qué métodos necesita. No, profe, pensemos en nuestro proyecto, nuestro programa, y resulta que se soluciona con 5 o 6 métodos. Entonces se le ponen los nombres, se deja ahí expresado en blanco, no sé qué, y luego se van llenando. Bien, la clase vacía es básicamente el diagrama UML, los que yo les mostré hace rato. Con el diagrama UML, usted entiende la funcionalidad del programa, aunque no tenga ni una sola línea de código. Entonces, tengamos la clase vacía para la próxima clase, al menos que terminen con eso, con la lística vacía. Y ahí la vamos llenando. ¿Ok? Bueno, ahora sí. ¿Alguna duda? No, señor. Listo. Gracias por venir. La verdad, últimamente ando, o sea, me estoy dando cuenta, ando como muy enfermo. O sea, cada fin de semana llego más cansado al fin de semana, me cansa menos la energía, entonces no puedo ver la hora en la que acaba este semestre porque llego al fin de semana ya vuelto nada, sin voz ni nada, entonces no sé qué está pasando. Si tengo demasiadas cosas en la cabeza o que en los hombros o estoy hablando mucho o qué. Entonces ténganme paciencia y la próxima clase espero que ustedes sean más los que me muestren a lo que me pongan a hablar. ¿Listo? No puedo esperar a que se Profe, acabe el semestre. Señor Juan ¿se Pablo, pueden cuénteme. hacer cosas para el proyecto tipo de astronomía? Como por ejemplo, Por supuesto. ¿Qué quieres hacer? planetas, digamos, evaluar, digamos, la velocidad de los planetas con respecto a su distancia al Sol. O sea, Perfecto, pero pregunta, ¿lo quieres hacer en tiempo real o quieres hacer en una situación física ya fija? O sea, en no, tiempo real me refiero es animación o algo fijo. pues, no, animación no, o sea, una gráfica y hacer por la lista y lo
y pues, esas cosas, ¿no? O sea, la lista y... Vale, perfecto. Suena sencillo, pero pueden llegar a ser interesante. ¿De dónde sacas tú la lista? ¿De dónde sacas la información? ¿Es una base de datos? Pues hay una base de datos, pero eso también es calculable. O sea, eso es calculable, no muy difícil. Ok, si hay una base de datos, entonces te propongo lo siguiente. Tu clase tiene algo para acceder y descargar esa base de datos. Entonces, mira diferentes bases de datos de lo mismo para ver de cuál es más fácil que podamos hacer eso. Y aparte el cálculo, y hacemos la comprobación entre tu cálculo y la base de datos en error. Eso es algo interesante, ¿te parece? Profe, y yo había visto que, digamos, hay una librería llamada Panda que hace pandas, que hace Ujú. también creo que listas pasando eso y las hace muy bien. Yo había visto que una parte Sí, puede sacar. bastante bien. Pero pandas es otra cosa adicional para aprender. Entonces, si quieren aprender pandas, pues bueno, hagámosle. Yo la verdad no manejo mucho pandas. Es bastante para metadata, para cosas gigantes de información que se utiliza bastante Sí, bien. ¿Lo sabes usar? sí. Pues es que estaba aprendiéndolo porque estoy en semillero de astronomía, entonces pues yo lo estaba aprendiendo a usar. Y ahí están utilizando pandas. Pues nos estaban explicando la clase pasada eso y me pareció interesante porque pues, Ok, con, creo que para utiliza muchas muchas cosas como de diccionario, ¿no? Me da la impresión. Pues es que como estamos viendo lo básico, no se ve tantas cosas así, no vimos tantas cosas, simplemente era como que veíamos los datos y sacábamos, por ejemplo, no sé, los planetas en los que hayan una temperatura mayor a 15 grados, por ejemplo, y eso nos lo daba. Entonces nos daba solo esos planetas y los otros los sacaba, y los planetas pues de la lista que teníamos. Ok. A nosotros nos tocaría hacer lo siguiente, un for que me recorra la lista, una comprobación de cuando la temperatura sea mayor que tal, entonces una pen a otra lista nueva, ¿no? Sí, Y pandas tiene eso en una sola línea. sí, profe, eso sale en una línea. Y Eso. o sea, para hacer eso, digamos, eso tan básico no es tan difícil. O sea, es como, Claro, pero igual, bueno, tú de pronto lo entiendes fácil y todo. O sea, si tú quieres, pandas no te deja ver la lógica detrás, ¿no? Pero nunca te no, olvides de la lógica detrás de qué tenía que hacer yo para filtrar algo mayor que tenía que hacer una lista original, tenía que recorrerla con un for, tenía que hacer una operación de voy a pegarla al final de una lista vacía. O sea, esos tres pasitos son los que come pandas, porque pues ya suponen que ellos, ustedes saben programar o no les interesa, una de dos. Entonces, muy bien, mm, hagámoslo con pandas. sí, señor. Bueno, Listo, profe. listo. ¿Alguien más? Buenas. Bueno, ¿no más? ¿No más dudas? Listo, gente. Entonces nos vemos con ustedes tengo el martes o el miércoles. Martes. El martes. Entonces nos vemos el martes y me van mostrando qué tienen. Bueno, chao, que estén muy bien. Cuídate. Profe, Chao, Chao, profe. profe. es Hasta que mi luego. grupo y yo tenemos ya algo más o menos hecho, entonces podemos revisarlo en Discord. Ah, ya fue. No, no me he ido. ¿Pero el martes o ya? Pues si quiere ahorita Y si no quiero, el martes. como para ir adelantando. Y No pues nos quiere dice, que no, mire, el bailes. martes corrijan esto y esto y... Ah, bueno, Hágale. eso es igualmente. No, hágale. Entonces, no pasa nada. Vamos a Discord. Chao, profe.